Hola, 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 buenas tardes. Estamos llegando por acá, nuevamente cumpliendo la cita que tenemos todos los jueves, igual que los lunes, entonces estamos por acá el día de hoy para hablar sobre un tema muy importante y me parece pues como muy adecuado que lo tratemos el día de hoy porque pues estamos en el mes donde se celebra el Día de la Mujer, pero realmente hay que empezar a hablar y empezar a ver esta fecha que no es simplemente un tema comercial, como realmente lo han hecho ver, sino que también trae de fondo y la trascendencia realmente de esta fecha va mucho más allá. Precisamente por eso el día de hoy tenemos a una persona, digamos, que conoce mucho sobre el tema, una feminista, activista y que ha trabajado mucho precisamente por los derechos de las mujeres. Entonces, vamos a conocerla, vamos a hablar el día de hoy con ella, vamos a conocer también un poco de su trabajo, de lo que ha hecho. Entonces empecemos. ¿Cómo estás, Ismaira, en la tarde de hoy? Hola, Shalom. Muchas gracias. Muy bien. Mucho frío. Pues no estoy en Medellín, pero donde estoy ya está haciendo mucho frío. Bueno, aquí con ganas de también de conocerte, también de conocer tu trabajo, de conocer ese trabajo que tú vienes haciendo de prevención del VIH o de atención a las personas. Me imagino también que hay rutas de atención. Es un trabajo bastante bondadoso y el trabajo es duro. Sí, sí, realmente, muchísimas gracias pues por esos halagos. La verdad, pues la otra vez estuve en un conversatorio donde estuviste con Alexandra Herrera y desde ese día me quedó como la espinita. Yo tengo que traer a Ismail acá, tenemos que hablar, porque a ver, digamos que yo estoy haciendo en este momento activismo en pro de todo lo que es el VIH, pero también activismo en pro de la población LGBTIQ+, también hablamos de temas que de pronto no son tan visibles y que de pronto están muy arraigados, como enfermedades huérfanas, también hablamos sobre todos los espacios poco a poco que ha ido ganando la población, la comunidad trans, y Ujú. dije, ¿por qué no hablar precisamente en este mes que es tan importante sobre el feminismo, sobre esa lucha que llevan esas guerreras durante años y años de lucha, precisamente por ser escuchadas y que fueron durante mucho tiempo calladas, durante mucho tiempo oprimidas? Entonces, por eso te quise invitar, te quise tener acá y realmente vi que eres una persona súper tesa en el tema, manejas muy bien el tema y creo que te has puesto la camiseta como se dice. Entonces, ¿quién más especial que tú para traerte y hablar sobre esto? Entonces, por eso te quise traer acá y qué rico que hubieras aceptado la invitación. Igual, chicos, ya saben, mientras de pronto Ismaira va hablando, ¿Ismaira o Ismaría? Ismaria. Ismaria. Is Shalom, Is María. Es más fácil, más Ah, sencillo. ya, entiendo. Yo porque yo en estos días hablaba con Valerie, no sé, con Valerie Parra, yo le decía, no, Sí, Ismaira, ¿qué es sí, 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 Ismaira? sí. No, es María, y yo, no, y la buscaba en Facebook, y yo, ay, qué pena, yo hice la publicidad mal, que yo no sé qué. Ella me dijo, no, a ella le dicen Ismaira, Tranquilo. Ismaría, y ella no pone problema. De muchas formas, sí. No hay problema, Pero sí. bueno, A veces es difícil, bueno. sí, es difícil, es Bueno, complicado, pero empecemos a ya. conversar, no sé. Este Sí, es como listo, el igual. formato tuyo que es un poco más de conversa y ahí vamos viendo, entonces es bueno. Exacto, a mí me gusta más como parchadito, relajadito, hablemos, porque yo creo que ya hay muchos formatos y muy respetables y digamos que ya están como con otro tipo de formatos. Entonces yo quería traer algo diferente, algo más orgánico, del tú a tú, de la conversación, para hacerlo Sí. más ameno también para los invitados y para los que nos están viendo. ¿Listo? Entonces ya saben, voy de pronto si me ven con la cabeza agachada, no piensen que no le estoy prestando atención a la invitada, sino que voy compartiendo por mis redes. Ismaila, antes de, porque a mí siempre me Ujú. gusta que la gente sepa quién es el invitado, porque muchas veces ya ni ese porque es que es Ujú. famoso, de a dónde salió, ese con qué se come, de dónde es que él no conoce, no lo conoce, no el papá y la mamá. Entonces, qué rico que las personas que nos ven en este momento y nos van a ver a futuro, porque yo lo comparto por diferentes grupos y redes, supieran de ti. Cuéntanos un poco de ti, quién es Ismaila, a qué se dedica, qué hace, por qué es que es famosa. Cuéntanos, pues. No, yo no soy tan famosa. He sido muy visible, sí, pues
digamos que distintos momentos de la vida me han puesto en lugares de mucha visibilidad. Ahora, siendo una de las candidatas al Consejo por parte del movimiento político Estamos Listas en el 2018, pues eso me dio mucha visibilidad, pues obviamente la campaña me puso como en lugares de discusión, de debates, y luego en el año 2020, como parte de la concejalía colectiva de Dora Saldarriaga, de la concejala como al frente, pues también haciendo parte y representando las vocerías del movimiento, eso también como nos puso en otro lugar de hacerse visible, pero pues Ismaria es Ismaria mucho antes de que existiera el movimiento. Ismaria es una mujer lesbiana, feminista, es socióloga, hice una maestría en estudios humanísticos y antes de que existiera el movimiento yo me había dedicado a la investigación cultural sobre la reconstrucción de la memoria y la planeación del desarrollo cultural en varias comunas de Medellín, la elaboración de estados del arte sobre procesos culturales y académicos en distintas comunas. Y también había estado en una organización que se llama EPSI. Esta organización me permitió poder estar en contacto con muchas personas de distintos sectores poblacionales, estratos, con trabajos con jóvenes, con mujeres, fortalecimiento colectivo de mujeres, trabajo de red de artistas con gente afro, tanto mujeres como chicos, grupos artísticos. Me había como desempeñado en eso, tuve la posibilidad de coordinar 2 escuelas de formación política para las mujeres de la gobernación de Antioquia y además crear un modelo, el actual modelo que tiene la gobernación, pues yo estuve en la coordinación metodológica y teórica de ese modelo de formación con otra gente pues acompañando siempre, siempre, siempre con mucha gente alrededor porque una no se la sabe todas y a mí siempre en mi estilo particular siempre me ha gustado conversar con gente que es experta en esos temas. Entonces, cada vez que una se encuentra con o problemas o temas o asuntos que uno no conoce, pues siempre es bueno acercarse y rodearse de personas con quien conversar, hablar, establecer como es comunidades de sentido, pensar los problemas teóricos, metodológicos y bueno, más o menos esa es como Ismaria. Yo nací en Apartadón, viví allí mis primeras 13 años de vida, me marcó mucho la relación con mis amigas afro que venían del Chocó, eso me marcó profundamente en mi capacidad de poder diferenciar las distintas posibilidades de existencia, de religiones, de creencias, de comidas, de maneras de vivir un funeral, de vivir la enfermedad de las personas. Eso fue para mí absolutamente fundamental y creo que es mucho de lo que soy hoy, se lo debo a esta tierra y a las mujeres que conocí en ese momento. Viví casi 20 años en el 12 de octubre y bueno, aquí estamos compartiendo, intentando aportar, seguir aportando a estas ciudades del lugar en el que uno está. Trabajo con la lesbiana, las mujeres de los barrios, las mujeres de las veredas, las mujeres de la cuadra. Yo creo que yo ahí me siento bastante cómoda, ese palpitar. Y bueno, no sé si después hablamos de eso, pero por ejemplo, con otras 2 amigas tuvimos la iniciativa de poder hacer unos partidos de fútbol en diciembre, cada diciembre los hacíamos y era como ver cómo era estar en el barrio entre hermanes. Los domingos habían partidos, torneos y hacían sancochos, tomaban cerveza de entre manes. Entonces lo que nosotros hicimos fue tomarnos el espacio, canchas de la Comuna 2 en este caso, para hacer un sancocho con las compañeras, con las amigas lesbianas o no lesbianas, pero que queríamos jugar fútbol y lo hicimos así como 3 años. Pues ha habido situaciones que no se han podido ya hacer en los el último año, pero hay también como eso, como hacer un llamado a las parceras, venga, juguemos fútbol, hagamos un sancochito, comémonos la natilla, compartamos, tomemos una Parchémonos. de cerveza, parchemos entre nosotros a jugar fútbol en un barrio como cualquiera otro. Excelente, excelente, qué rico todo ese trabajo que estás realizando y muy chévere. Y sí, como tú dices, simplemente parchémonos, sentémonos a parcharnos entre nosotros, en parceras. Eso también pasaba mucho en la población gay, en la comunidad gay, que cada ratico Paola Gallo, pues amigos míos y amigas trans y todo, que es que vamos a jugar fútbol yo no sé dónde, y en la cancha, y que nos íbamos para los chochales a jugar fútbol. Sí, Y bueno, sí. eso era parchado, entonces qué rico que de ahí nació algo positivo.
y se empieza a abarcar pues como más hacia el trabajo, de empezar a hacer a generar un cambio. Y es que es Chalo, lo mira, mismo. incluso, Ujú. dale, que iba a aprovechar que ya hablamos de este asunto de los partidos de fútbol, y es que, por ejemplo, yo hago parte con otras compañeras, fundamos la Colectiva 69, es un grupo de políticos de mujeres lesbianas, eh, y estamos organizando un torneo relámpago de microfútbol. Entonces, en su momento podemos compartir la información para que a través de tu página oficial y por ahí para que lo compartan, para que las parceras y para que vaya la gente como a verlo, a disfrutarlo, si quieren participar y bacano. Claro que sí, espéreme, no se me adelante ahí, dejemos tema para el rato. Ahorita hablamos de todos esos proyectos para que la gente que se anime, quiera unirse, quiera apoyarlas, quiera estar ahí, bienvenidos son. Bueno, por acá vamos unos saluditos. Kim Kat, qué rico verte por aquí, mi amor. Gilberto Yolaus López Baltazar, saludos desde México, bendiciones Ismaira y Shalom Pérez, Ismaría. Ay. Génesis Ludueña, saludos desde Santa Cruz. Soy Jade, claro que sí, Génesis. Apenas leí el nombre, sabía que eras tú. Octavio López Gutiérrez, saludos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Vio? Arley Ducuara. Hola, saludos. Hola, Arley, qué rico tenerte por acá. Ismael Santizo, saludos desde Guatemala. A los dos, felicitaciones por la entrevista, muy interesante. Listo. Entonces vamos a empezar ahora sí a hablar qué es el 8M. Este año, digamos que de pronto hubo una revolución más fuerte por lo mismo, porque cada año vemos que ya los jóvenes, las personas, los colectivos, se están cansando de lo mismo, de estar callados, de estar en casa, encerrados. El pueblo se está levantando, digámoslo como en cierta manera, y está cansado precisamente de ser oprimidos, y tanto las mujeres como en otros colectivos y en otros grupos están cansados de esa misma situación. Entonces, hoy en día, el 8 de marzo, ¿qué es? ¿Qué es lo que significa? Como mundialmente nos han enseñado que es el Día Internacional de la Mujer. Eso es lo que Uh -huh. sabemos del 8 de marzo, porque es lo que nos han enseñado. Entonces ese día vamos a felicitar a las mujeres y vamos a darle un regalito a las mujeres, y los hombres le compramos regalos, y en las empresas les dan regalos, y en los colegios les dan regalos, y bueno, infinidad de cosas, y se hacen fiestas y se volvió una fecha comercial. Pero realmente, tras ese trasfondo del 8 de marzo, la realidad es otra. No es tanto una fecha comercial, es en conmemoración a muchos sucesos que sucedieron. Precisamente para eso está Ismaria aquí con nosotros y para contarles. Génesis dice, yo quiero unirme. Claro que sí, Génesis. Ahorita te contamos cómo te puedes unir y cómo puedes apoyar. Entonces, Ismaira, cuéntanos un poco qué es el 8 de marzo, a qué hace referencia el 8 de marzo y por qué existe esta fecha tan específica y tan especial. Bueno, Chalo, pues dar algunas pinceladas, ¿sí? Pues eh, estamos en una sociedad, las sociedades occidentales hicieron como una especie de acuerdo en un asunto que se llama la división social del trabajo. Es decir, dijeron que a las personas que nacían con vagina las iban a llamar mujeres, y cada sociedad, cada lugar en la que nacieran estas personas iban a tener ciertos roles. Son roles que se han estereotipado, que se han asignado, ¿sí? Y además les asignaron unos trabajos específicos. Al tiempo se dijo que las personas que nacieran con pene iban a tener ciertos trabajos, ¿sí? ¿Qué quiere? Esa división social del trabajo básicamente puso a las mujeres en todo el trabajo de la reproducción de la vida. Barrer, trapear, lavar, hacer la comida, cuidar a los niños y las niñas, ¿sí? Ya las dejó en la casa, ya a los hombres los puso afuera. Eso que se llama división sexual del trabajo es una expresión de lo que también llamamos nosotras uno de los sistemas de opresión de la humanidad, que es el patriarcado. ¿Sí? Hay otros sistemas de opresión, que es el racismo, que es otro que es el clasismo, otro que es el sistema sexogenérico. Ahora bien, cuando hablamos del Día Internacional de las Mujeres, estamos hablando de que las mujeres hemos tenido que hacer una serie de luchas, una serie de protestas, una serie de confrontaciones al statu quo, a esta forma de ser, de estar en esta sociedad.
Y por eso muchas de nosotras, cuando nos felicitan ese día, nos incomoda, a muchas de nosotras cuando nos envían un regalo, nos molesta mucho, porque es que nosotras lo que estamos es conmemorando las luchas que muchas mujeres, antes de que existiéramos nosotras, muchas mujeres hicieron para que hoy pudiéramos gozar de derechos que hemos tenido que ganarlos. Por ejemplo, Colombia. Yo hice aquí como una especie de, tengo unos daticos de fechas y hechos en Colombia, y eso lo vamos a articular con las conmemoraciones del 8 de marzo. Por ejemplo, en Colombia, solamente en el siglo, empezando el siglo XIX, miren este artículo, teníamos un artículo, el 113, decía, un marido debe ejercer el poder absoluto sobre acciones de la mujer. El marido debe proteger a la mujer y la mujer debe obedecer al marido, ¿sí? Entonces, cuando nosotras nos encontramos con este tipo, imagínate vos y las compañeras y compañeros que nos están escuchando, en una sociedad colombiana donde las mujeres estaban subyugadas al poder absoluto de todas las miradas, de la acción, del actuar, de todo lo que hacían las mujeres. Las mujeres no podían desplazarse, mirar, caminar, no podían hacer absolutamente nada si sus esposos no les autorizaban. Hoy hemos tenido más posibilidades, más movilidad, precisamente por esa lucha de derechos civiles, de derechos políticos, culturales, económicos. Pero era lo que acontecía en los principios de lo que, digamos, en ese momento se estaba gestando el Estado colombiano. Veníamos de la colonia, todavía apenas Simón Bolívar estaba haciendo sus luchas de independencia. Recordemos ahí un poquito, irme un poquito hacia allá, recordemos ahí un poco como el proyecto emancipador de Simón Bolívar, de poder liberar a toda América, en ese momento, pues, la Nueva Granada, que eran esos 5 países, liberarlos de la corona española. Para el caso de Argentina, de Perú, pues habían otras luchas, pero habían unos hombres que en ese momento estaban pensando en eso. ¿Cuál es la diferencia entre las luchas de emancipación, en este caso de Simón Bolívar y de Manuelita Sáenz? Que Manuelita Sáenz, su proyecto liberador era un proyecto contra las instituciones patriarcales y racistas. Dos proyectos muy distintos. Mientras Manuelita Sáenz buscaba liberar a las mujeres, que fueran mujeres más libres en su sexualidad, que se pudieran separar de sus maridos, que tuvieran posibilidad de decidir con quién se casaban y con quién no, que no fueran simplemente un asunto de dote, sino que fueran sujetas políticas, pues ese proyecto no se logra. Sin embargo, Manuelita Sáenz es muy importante para esas luchas previas que vamos a tener en esa gesta de Estado como Colombia que llamamos hoy. Saltemos un poquito más. Bueno, entonces el 8 de marzo tiene que ver con unas luchas, básicamente, pues Estados Unidos ha sido uno de los países que ha tenido protagonismo. Las mujeres que fueron en 1857 trabajadoras que iban a las protestas por las condiciones inhumanas, por los salarios bajísimos, y posteriormente, 10 años después, también hubo huelgas de planchadoras, de mujeres que salían a la calle a denunciar la explotación laboral. Los patrones lo que hacían era intentar amenazar con que tenían que volver otra vez a la fábrica, pero con menos salario. Y es ahí, en 1867, donde empiezan a gestarse, pues, digamos que son las protestas más visibles. Miren, pero mientras eso pasaba, solo es 1910, en la conferencia de mujeres socialistas, cuando se empieza a pensar en que en el Día de la Mujer Trabajadora. No es el Día de la Mujer, es la mujer trabajadora. ¿Por qué? Porque esas gestas, estas protestas se hicieron en el seno del sistema capitalista, del sistema de opresión de clase, donde las mujeres tenían más horas de trabajo, además menos salarios, en condiciones muy precarias. Recordemos que tenemos a Betsabe Espinal, nacida en Bello, que protestó porque las mujeres iban a trabajar sin zapatos, por ejemplo, sin condiciones laborales. Entonces, esos derechos del
que las mujeres se fueron ganando a través de mejores condiciones de trabajo, de salario, pero esto hay que articularlo también con eso que decíamos ahora, el sistema opresor capitalista que despojó a las personas de algunas cosas y que nos puso hoy en esta fase del capitalismo en un lugar de máxima explotación y de un asunto salvaje de desprotección. Hoy, el 8 de marzo, tiene que ver entonces no solo con los asuntos de derechos de las mujeres en el trabajo, no tiene que ver no solo con los derechos de las mujeres de poder cerrar esa brecha en que más mujeres vamos a hacer el trabajo, no solamente de la fábrica, también el de la casa. Volvemos a la casa a barrer, a trapear, a cuidar, a hacer la comida mientras el esposo llegaba a que le sirvieran el almuerzo, ¿sí? Entonces, hoy no solamente se trata de derecho por el trabajo, por el, digamos, mejores condiciones de vida. Eso se traduce en protesta por un sistema económico explotador, protestas por los sistemas que oprimen no solamente a las mujeres, que oprimen también a los hombres, protestas por sistemas de opresor como el clasista y también por el sexo genérico. Por eso las mujeres, hoy hay que decir también que pues las mujeres lesbianas cuando salimos a la marcha del 8 de marzo, salimos no solamente como unas sujetas femeninas, somos unas sujetas mujer, sino también como sujetas lesbianas que estamos en contra de todos esos sistemas opresores. Claro que sí, Ismaria. La verdad, eso fue lo que yo de pronto también consulté y he tenido sobre la historia, que no se trata simplemente de una fecha comercial y que en 1857 fueron las camiseras las primeras que digamos que empezaron a hacer esas protestas y empezaron a reunirse y a luchar por los derechos de la mujer y no tanto por los derechos de la mujer, sino por tener mejores condiciones laborales, porque realmente eran precarias. Y realmente fue un accidente que ocurre en la fábrica y a raíz de eso es que, digamos, se conmemora también el día 8 de marzo como en homenaje a esas trabajadoras que mueren incendiadas en esa fábrica. Podríamos decir que, por ejemplo, una también de las feministas de la historia, no sé, tú me corregirás si estoy erróneo, porque no soy como el más teso en feminismo, pero sí digamos que apoyo la lucha, que sería, por ejemplo, esta Policarpa Salabarrieta, también fue una de las que luchó por la liberación de las mujeres y de los derechos de la población. No sé qué tan errado estoy, dime tú. Hay que celebrar, Shalom, y conmemorar, porque es que a veces, sí, conmemoramos, por supuesto que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, ¿sí? Pero, pues, como te decía ahorita, y por supuesto que conmemoramos esas luchas, esas protestas, muchas mujeres han muerto en la búsqueda, han sido asesinadas en la búsqueda por acceder a esos derechos políticos. Pero mira, si tú revisas, por ejemplo, en el mundo, en España, en México, en Bogotá, en Medellín, las protestas, las consignas que hoy las mujeres salimos a la calle, no solamente se trata de derechos, se trata por poder pugnar por esos sistemas opresores. Entonces, cuando hablamos ya de sistema opresor, eso va a una cosa mucho más allá de lo que ha pasado en el siglo XX con las mujeres. Entonces, en este caso, tú me hablas de Policarpa Salabarrieta como una mujer, una de las heroínas que hemos tenido nosotras en Colombia, como una heroína que, por supuesto, hacía parte del proyecto liberador. Entonces, está Policarpa Salabarrieta, está, por supuesto, mi admirada llamada Manuelita Sáenz y otras mujeres que aparecían ahí, por ejemplo, Antonia Santos, la Javiera Londoño, mujeres que pensaban, tenían en su mente en ese momento un proyecto de emancipación, un proyecto de liberación, y que por supuesto en ese momento se trataba era del sistema de opresión, el sistema de opresión racista, porque el racismo es un sistema que se gesta con la colonización de Europa sobre América Latina. Ya Europa había hecho colonización de África, ya había colonizado otros lugares, pero es solamente cómo se da de una manera sistemática en la matriz del poder, en la matriz del saber, que se genera la idea de clase social, la idea de raza, perdón, la idea de raza
se genera en ese proceso de colonizador de España, de Europa hacia América Latina, y es ahí donde se aparece lo que hoy llamamos colonialidad. El colonialismo, y no solamente hablamos del colonialismo de las tierras, apropiarse de las riquezas, apropiarse de la fuerza de trabajo, esclavizar a personas de origen africano, de muchos lugares. África es un continente también tiene muchas particularidades, no vamos hablando de un solo pueblo africano, sino que hay muchas, venían de muchos lugares de África, es un continente, no es un país, no es una región. Y la esclavización de estas personas del continente, todo eso gestó pues un sistema colonial que estas mujeres interpelaron, tuvieron acciones, pusieron en riesgo su vida para poner un proyecto emancipador sobre ese sistema opresión que se llama el sistema racista, que están anclados. Cuando hablamos que nos dicen que la interseccionalidad, ¿eso qué es? Tiene que ver esto. ¿Por qué? Es comprender un poco que el sistema económico que explota a hombres y mujeres, pero sobre todo a las mujeres, está arraigado, digamos, amalgamado con otros sistemas, en este caso con este sistema racista, ¿sí? Y bueno, entonces imagínate el ejemplo que es común, pero imagínate tú, una persona afro, empobrecida, que además se fugó de la institución de la institucionalidad heterosexual obligatoria, es decir, que es una persona disidente en la sexualidad y en el género, que la atraviesan estos sistemas opresores y que además pues ha sido despojada. Entonces, todos los sistemas de opresión, clasismo, racismo y sistema sexogénero, y además, como estamos en una sociedad patriarcalizada, una persona viviendo y padeciendo todo el tiempo de los días de su vida estos sistemas de opresión. Eso parece muy abstracto, pero ¿cómo te parece que en la cotidianidad tú te encuentras con personas que ejercen y hacen muy bien ese trabajo porque encarnan todos esos sistemas de opresión en contra de otros? Sí, es completamente correcto, Ismaira, porque, por ejemplo, pongámoslo en la población, una persona gay, afro, o sea, ya viene, digamos, o cuando son, por ejemplo, religiosos, entonces salen con eso, ya realmente todo es como un jugo de realmente cosas en contra, de acuerdo a lo que tenemos la normatividad vigente. Bueno, por aquí Mercy me está preguntando que esta conversación de qué va. Mercy, estamos hablando sobre el 8 de marzo, la historia, una resistencia que lleva más de 164 años, y hablando pues es precisamente sobre el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, como me corrigió Ismaria, cuando yo le dije el Día de la Mujer, ella me dijo, no, es el Día Internacional de la lucha de los derechos de la mujer, y es correcto, porque eso es lo que se conmemora. Pero yo pienso que eso no solamente sería un día, yo pienso que eso es todos los días, porque hay que ver cómo día tras día las mujeres luchan por no ser violentadas, por no ser agredidas verbal, físicamente, por ganar sus espacios. Hoy en día ya vemos que han ganado muchos espacios políticos, a nivel Sí. de farándula también. Es uno de los campos que ellos tienen, digamos que ellas son las que tienen como más cancha, pero igual en otros aspectos que no se había, de arte, de cultura, de cine, de políticos, o sea, ya vemos en diferentes partes del mundo que hoy en día las mujeres día tras día ganan más terreno, y porque hay que mostrar eso, que no es el sexo débil como siempre se ha hecho ver, o como siempre la normativa decía que es el sexo débil. Yo he visto mujeres muy tesas y he visto hombres muy loquitas, por decirlo así. Sorry, si ofendo a alguien, espérame, yo prendo aquí la luz. Ahora sí. Entonces, es eso. Realmente estamos hablando de eso, Mercy. También tenemos un gran, digámoslo, avance o un gran logro que lograron las mujeres, que fue el derecho al voto. Esa también fue una de las marchas o una de las protestas más representativas de las mujeres.
porque las mujeres anteriormente no podían votar, solamente podía votar el hombre. Esa fue también una de los objetivos o de los logros más representativos de las mujeres, que fue poder ejercer su derecho al voto, poder elegir a sus dirigentes y poder ser escuchadas. Yo he visto, yo soy muy peliculero, me encanta, pero veo muchas películas y muchas me gustan de ese tema. Por ejemplo, Púrpura, que se habla sobre el racismo. Hay una súper linda, ay no, pero se me fue el nombre en este momento. Hay historias de vida, que es cuentan las historias de las sirvientas de ese entonces. Wow, sinceramente. Y uno en ese mismo tiempo se toca el racismo, pero uno ve también cómo la mujer era denigrada a solamente las labores de casa. Y no estoy diciendo que las labores de casa sean mal, no, porque es que el trabajo de ama de casa es muy berraco, es muy teso. En estos días Alejandra Ascara te lo decía en una transmisión y decía que hoy en día muchas de las mujeres que salen a trabajar se dan cuenta realmente lo que le toca a una ama de casa y que una ama de casa es un trabajo muy berraco que debe ser también resaltado. Entonces, Ismaria, cuéntanos un poco ahora sí sobre toda esa labor que has hecho. ¿Cómo se crea? Ahora sí, cuéntanos un poco. ¿En qué momento dice Ismaria, no, llegó el momento de hacer algo, llegó el momento de luchar por mis hermanas, de hacerme visible? ¿Cómo llega esa oportunidad a tu vida? ¿Cómo decides de un momento a otro empezar a ayudar a las personas? Bueno, yo quisiera como dar un poquito como, acabaste de hablar sobre el asunto de las mujeres, del trabajo de las mujeres en casa, ¿sí? Mira, ¿cómo te parece que han habido, como lo sabemos, hay unos autores que se dedicaron a hacer un análisis muy detallado del sistema económico, ¿sí? Por ejemplo, los economistas, sobre todo economistas varones, hicieron ese tipo de estudios y ubicaron muy bien las leyes del capital, el proceso de la mercancía, ¿sí? Eso se le llama como los estudios clásicos de la economía. Y hubo mujeres que se pusieron a estudiar también la economía y empezaron a darse cuenta que esos estudios que habían hecho los clásicos de la economía habían dejado por fuera el lugar de las mujeres en esos sistemas económicos. A eso se le llama entonces como la economía, la economía alternativa, las economistas alternativas, mejor dicho, las feministas economistas que se pusieron a hacer un análisis del sistema, de cómo la sociedad funcionaba económicamente, ¿sí? Y descubrieron que las mujeres ejercen un tipo de trabajo, a eso se le llama economía del trabajo del cuidado. Es un trabajo que no se paga, que no se reconoce, ¿sí? Es decir, y además el DANE, mira, el DANE hizo un estudio en Colombia para saber, para calcular a cuánto equivalía en horas y en recursos, a cuánto equivalía el trabajo que hacíamos todas las mujeres en la casa, barrer, planchar, hacer la comida. Es decir, uno hace eso en la casa, pero si uno no tiene tiempo para hacerlo, entonces le paga a alguien para que lo haga, ¿sí o no? Ajá. Porque comer, ¿cierto? Resulta entonces que ese trabajo que no se paga, ¿cómo te parece que equivale al 20% del Producto Interno Bruto de Colombia? El 20% de la riqueza que tiene este país lo estamos poniendo las mujeres que nos quedamos en la casa cuidando la vida. Es un trabajo que no se reconoce. Usted mamá, ¿qué hace? Nada en la casa y trabaja ese trabajo durísimo, como tú lo acabaste de mencionar. Entonces habría que hacer ese cálculo, está, ¿cierto? Y no se trata solamente de poner subsidios, hay que hacer los análisis entonces de cómo ese trabajo va al mercado. Ahora, en pandemia, ¿qué pasó en pandemia? Que nos mandaron a todo mundo para la casa. Las mujeres nos fuimos con nuestro trabajo para la casa. Y en la casa fuimos profesoras, fuimos las psicólogas, seguimos haciendo el trabajo de la casa. Se nos triplicó el número de horas y el número de trabajo en nuestra casa. Y además, nos volvimos más pobres. Nos volvimos, porque mientras
yo, por ejemplo, estaba en un lugar y mientras veía que el esposo salía por los domicilios, decían, no, mi esposa está trabajando cuidando a los niños. Ellos, generalmente los chicos, los hombres se quedaron en los apartamentos haciendo sus trabajos, pero las señoras se quedaron haciendo el trabajo de ellas y haciendo y cuidando la casa y la comida y toda la cosa, ¿sí? Entonces, ese asunto hoy, por ejemplo, en Medellín estamos buscando que se pueda instaurar un sistema de cuidados. La gobernación de Antioquia también acaba de hacer plantear una propuesta de un sistema de cuidados donde se hace un trabajo pago y reconocido y poder sacar a las mujeres de la pobreza, porque ¿cómo te parece que somos las que más trabajamos, las que menos ganamos y las que más pobres estamos? Es real, sí, realmente es un trabajo y como tú lo decías, a ver, el ama de casa, si no lo piensa, es un trabajo muy arduo, porque es que ella tiene que velar por el bienestar del esposo y póngale a eso que tiene dos, tres niños, entonces tiene que velar por el bienestar del esposo, de los hijos, si tiene el primo, el tío o el hermano al lado, por el bienestar del primo, del hermano, de lo que sea, y ellas son las que velan en cierta forma por el bienestar de todos, porque tú tengas a la hora tus alimentos, porque tengas la casa organizada, o sea, etc, etc, etc. Y realmente es un trabajo muy arduo, porque es que muchas veces cuando de pronto no están en la casa, entonces como el otro sale a trabajar todo el día, cree que la mujer no hace nada en la casa, que está sentada rascando de la arepa. Y realmente, Exacto. O por ejemplo, o cuando los dos salen a trabajar, tanto él como ella salen a trabajar, pues sí. Entonces, cuando me preguntas, esto está conectado totalmente con las luchas, bueno, yo hago ahora parte del movimiento político Estamos Listas, desde ahí que hemos dicho, vamos a ponerle una agenda a la ciudad y una agenda, primero, que sea por la redistribución económica de los recursos. Si ves, en pandemia el salvavidas se lo tiraron a las empresas. El gobierno nacional puso una suma importante de dinero para salvar a la banca, para prestarle a Bianca, por ejemplo. Dos ajá, sectores económicos, el sector transporte y el sector financiero, buscaron salvarse en préstamos, pero en el sector económico de la reproducción de la vida, pues no se buscó, ni las pequeñas empresas, ¿sí? Entonces, Colombia, Medellín y Antioquia tienen recursos, pero esos recursos no se han redistribuido para poder resolver los problemas de la población, de la gente, sino que se han concentrado en poder salvaguardar y poder la acumulación del capital en las empresas. Entonces, una de las apuestas y de la agenda es la redistribución de los recursos, pero a la vez, dentro del movimiento hay unas compañeras también que pensamos que no basta con políticas de redistribución, no basta con políticas de clase, que resuelvan los problemas de clase. También hay que apostarle a las políticas de identidad, a las políticas de transformación. ¿Qué implica eso? Entonces, que pensemos en las poblaciones afro, lo que nosotros llamamos las mayorías sociales, la gente que está en las periferias, la gente que está en los estratos bajos, la gente que no accede a agua, que difícilmente accede a la salud, que no tiene alimentos, las mujeres lesbianas, bisexuales, las personas trans, los hombres gay, las personas intersexuales, que pues sabes que la política pública de los anteriores gobiernos, esa ejecución de la política pública ha sido lenta y ha sido poca. En el 2011 creamos la política pública, nos demoramos hasta el 2018 para poder tener un plan estratégico y de entre el 2018 al 2019 esta administración recepcionó el nivel de ejecución de esa política pública LGTBI solo con un 11%. Eso es demasiado poco, ¿sí? Hoy el reto de la gerenta de diversidades es poder incrementar ese nivel porcentual de ejecución de la política pública. Pero ¿qué pasa? Se requiere plata. Entonces, esas políticas de redistribución de la riqueza sin gente a quién redistribuir, pues es complejo. Entonces, nosotros digamos que estamos en esa apuesta de poder pensar en esos dos campos. Ahí vamos en esas conversaciones. Porque en efecto se requiere recursos.
para los proyectos que se necesitan, para los proyectos de la gente disidente en la sexualidad y en el género, para las investigaciones, se requieren recursos para la gente afro, se requieren recursos para sacar a la gente de la pobreza. Sí, entonces es como es lo que venimos pensando. Ahora, eso es digamos que un pincelazo, porque del movimiento. Hoy eso está digamos, lo está jalonando la concejala. Yo quisiera hablar hoy más como, y orientar tu pregunta más a lo que Ismaria Zapata está haciendo este año. Sí, que también eso es parte de Ismaria Zapata, es la colectiva 69. Mira, ¿cómo te parece que la colectiva 69, primero colectiva porque es en femenino, pero el 69 es una postura sexual erótica? Sí. Y para nosotras, bueno, todo tipo de pareja lo puede hacer, pero para nosotras significa poder trascender el placer a través de la aparición de falos. Y además nos damos placer mutuo, al tiempo, a través de y generalmente a través de un órgano que no tienen el cuerpo masculino y que es un órgano específicamente para el placer. Para nosotras, el 69 es una postura sexual que rompe el patriarcado, porque está por fuera de la heterosexualidad obligatoria, porque se pone por fuera de las posturas que nos dijeron que teníamos que siempre tener, el lugar donde que las mujeres teníamos que ubicarnos también en la sexualidad, porque esos roles, eso que dijimos ahora, de que la sociedad ubicó a las mujeres en ciertas acciones y a los hombres en otros, nos normó, digamos, reglamentó hasta la vida sexual, hasta la vida erótica. Usted tenía cómo desea, de qué manera desea, cómo tiene que disfrutar, de qué manera no. Y cuando nosotras, como lesbianas, rompemos, digamos, al nombre de una autora, una palabra de una autora que me parece genial es fugarse. Nos fugamos de esa institucionalidad, esa institución heterosexual obligatoria. Cuando nos fugamos también incluso de las posturas sexuales y por la realización de placer. La lesbiana feminista no solamente somos lesbianas porque nos gustan las mujeres, porque es una política, es una postura política que busca romper con ese sistema patriarcal del que estábamos hablando durante este encuentro. Claro que sí, Ismaria, y es verdad lo que tú dices. Por ejemplo, uno ve muchas veces, o lo que le contaban la abuela, los abuelos, cuando tenían relaciones sexuales, la mujer literal era con una bata, y lo vimos también en Policarpa Salabarrieta, la que se alcanzó a ver la serie o la película o la novela, eran vestidas de pies a cabeza como un hábito, y solamente se acostaban y que el hombre hiciera lo que tenía que hacer. Entonces también eso es una revolución, realmente salir y disfrutar de la sexualidad, y es una forma también de revolución. Ahora, Ismael, a mí me gustaría, Ismaria, me gustaría hacerte una pregunta, y es, yo he visto por ahí en redes también la discusión, ¿existen tipos de feminismos o el feminismo todo es igual? Porque yo he visto unos que dicen que es que aquí no se aceptan las chicas trans porque no son reconocidas como mujeres biológicas, entonces no hacen parte del feminismo. También veo que en otras no aceptan las feministas lésbicas porque también dicen que no hacen parte del feminismo. Entonces me gustaría de pronto aclarar eso un poco. ¿Hay o no diferentes feminismos o el feminismo todo por igual es el mismo? Mera pregunta, pero bueno, no lo vamos a resolver aquí. Pues Chalos, mira, hay muchos tipos de feminismo. Hay como una gran corriente que es el feminismo de la igualdad, y ahí se ubican varias corrientes feministas. Y el feminismo de la diferencia, y ahí se ubican otras escuelas feministas, por decirlo de alguna manera. Es duro, es muy duro la pregunta sobre cómo. Entonces, el feminismo en general es un proyecto de humanidad que busca, en el caso del feminismo lésbico, como te decía ahora, nosotras estamos, pues hay un planteamiento del feminismo materialista, digamos, que dice que hay que desmontar el sistema de opresión de raza, de clase, de sexo, género y patriarcal, ¿sí? Este tipo, el feminismo lésbico, las feministas lésbicas nos ubicamos, digamos, en un tipo de feminismo materialista,
que piensa que ese feminismo tiene que resolver los problemas estructurales de la humanidad. ¿Sí? Ahora, hay otro tipo de feminismo, que es un feminismo liberal, que es un feminismo mucho más, digamos, más abstracto, que piensa más en el asunto de los derechos, que piensa más en los asuntos, digamos, coyunturales de la sociedad, de la humanidad, pero finalmente el feminismo lo que busca es un proyecto de humanidad que busca resolver los problemas estructurales de hombres y mujeres, porque es un proyecto social, ¿sí? Es un proyecto de sociedad, no es un proyecto social, es un proyecto de sociedad. Ahora, que hay unas feministas que piensan, que asumen que las mujeres trans no son mujeres, pues hay que hacerle la pregunta a ellas, ¿cierto? Porque yo en mi caso particular, yo no tengo esa postura, yo no tengo, digamos, esa concepción. Sí, a algunas compañeras de esta corriente, incluso no necesariamente tienen que ser feministas. Hay mujeres que trabajan con enfoque de género, que no es lo mismo trabajar con enfoque de género que ser feminista. Hay hombres gay, hay hombres heterosexuales también que tienen esta posición. O sea, ese asunto de pensar que las mujeres trans no son mujeres no es una cuestión que se circunscriba específica y exclusivamente a algunas feministas. No es. Y la otra es que frente a ese asunto, pues pensaría que habría que hacerle una pregunta a estas compañeras, porque es que en la pregunta que tú estás haciendo es la pregunta sobre el sujeto mujer en la histórico. ¿Ya? ¿Quién se construye como mujer? ¿Quién se constituye como mujer más allá de la esencial de lo que nos genera el biologicismo, la naturaleza? O si es la construcción cultural o social, o si, bueno, eso es un asunto que tiene también que ver en un análisis es sobre la patriarcalización, ¿cierto? Porque la pregunta también que habría que hacer, hay una corriente también de chicos, de hombres, que dicen que renuncian a ser hombres, renuncian a su patriarcalidad, ¿sí? Y es Claro. el sistema de opresión patriarcal existe tanto en hombres como en mujeres. Nosotras como mujeres pues buscamos despatriarcalizar las relaciones entre nosotras, salirnos de relaciones misóginas, no solamente entre nosotras, sino en relación con las compañeras y compañeros. Y buscamos, por supuesto, pues cerrar en caso de brechas. En el caso de las feministas liberales hablarían de las brechas de género. Para el caso de las feministas materialistas o lesbianas feministas, diríamos poder desmontar esos sistemas de opresión. Claro que sí, realmente por eso te lo preguntaba, porque también he notado muchas que, o pues en las redes he notado que algunas no tampoco están de acuerdo con que los hombres apoyen el movimiento feminista o no los aceptan, pero como tú dices, puede ser dependiendo como la línea de feminismo que estén manejando, porque realmente lo he visto también, muchas, por ejemplo, yo soy uno que apoyo el feminismo y estoy de acuerdo completamente, y he visto personas que completamente rechazan a otras, a los hombres precisamente porque están en contra del hombre, pero bueno, esa es otra que resolveremos más adelante cuando traiga de pronto una invitada que nos pueda hablar también sobre eso, ¿por qué no? Porque pueden ser diferentes, como todo, también en la misma población LGBTIQ+, vemos que son comunidades, hay algunas comunidades que son muy cerradas y precisamente no permiten el acceso a otros tipos de comunidades. Por aquí Germán Giraldo Vázquez pone lo siguiente, bueno, Génesis pone, oh my God, aquí yo hago hasta de maestra con mi hijo. Vea, por ejemplo, ella nos está dando ese mismo ejemplo. Germán pone, yo me atrevería a decir que el aporte de la mujer al Producto Interno Bruto de este país es más del 20% y para esta época de pandemia podría asegurar que es casi el 30%. Diego Correa, saluditos y abrazos, qué rico Diego verte por ahí. Nancy de la Caridad Mora Rodríguez, saludos desde Cuba. Hola Nancy, saludos desde Colombia. Entonces, no estábamos hablando, ahora ya que aclaré la duda que yo tenía, continuemos. Entonces, estamos hablando sobre la colectiva 69. Entonces, se crea con este fin y Sí. ¿con qué otro fin se crea la colectiva 69? Bueno, entonces mira, la colectiva 69
hoy lo que quiere, bueno, desde que nacimos, nos interesa mucho la formación política de mujeres. ¿Qué significa? De mujeres lesbianas. ¿Qué significa? Pues no, sabemos que la ciudad de Medellín tiene varias organizaciones disidentes en la sexualidad y en el género, LGTBI. Muchas son mesas de derechos humanos, que las mesas de derechos humanos de las comunas, digamos, salió una línea y de esa línea pues se crean la mesa de derechos humanos, la mesa LGTBI de la comuna 2, de la comuna 3, 4, de la 8, de la 16, de la 14, ¿sí? Hay unas relaciones muy estrechas entre la creación de mesas LGTBI en las comunas con las mesas de derechos humanos. También hay organizaciones formalmente constituidas y hay organizaciones, agrupaciones, digamos, que no tienen personería jurídica, pero que tienen un accionar en la ciudad. La mayoría de estas organizaciones están compuestas por hombres, están lideradas por hombres. Es más, las relaciones de patriarcalidad que uno ve en el mundo cisgénero y heterosexual se trasladan tal cual a las mismas relaciones patriarcales dentro de las organizaciones LGTBI. Si en las organizaciones sociales, comunitarias, la Junta de Acción Comunal, las JAL, son los hombres los que generalmente ponen como presidente y a las mujeres de secretaria, porque usted todavía no está lista, espere un momento. A las mujeres nos ponen a trabajar, vamos, venimos, hacemos todas las vueltas, ponemos los zapatos, ponemos el pasaje, ponemos todo. Digo, cuando digo ponemos los zapatos porque nos toca caminar como un berraco de aquí para allá. Los hombres generalmente no trabajan tanto, pero se ganan todo el reconocimiento. Entonces tú traslada eso a las organizaciones LGTBI y la ciudad. Muchas mujeres lesbianas y bisexuales trabajando duro dentro de esas organizaciones, pero quien se lleva el reconocimiento, quien es el director o representante legal, son hombres. Hombres gay, a eso se le ha llamado también el gaycentrismo. Hombres administrando los recursos de lesbianas, de bisexuales, de personas trans e intersexuales, pero no redistribuyendo los recursos para toda la población. ¿Sí? ¿Ves ahí cómo, ahí podemos ver cómo unos elementos de ese sistema de opresión patriarcal y también, en este caso, pues, económico? Entonces, ¿qué dijimos las mujeres, qué dijimos las compañeras de la colectiva 69? Vamos a buscar contactarnos con mujeres lesbianas de los barrios que no hacen parte de organizaciones o con mujeres que hacen parte también de organizaciones que quieran formarse políticamente. Por ejemplo, ¿en qué? En estos asuntos del feminismo, de teorías, para que puedan, digamos, consolidar una mejor postura, conversar, intercambiar, pensar una agenda para la ciudad, ¿sí? Porque no teníamos organizaciones de lesbianas. Nosotros creo que nacimos en el 2017, 2016, ya no recuerdo, y en ese momento no habían organizaciones de lesbianas, porque sí han habido organizaciones disidentes, pero la mayoría, como te digo, han sido en estos asuntos de la inclusión de las letras LGTBI, aunque la L es la primera, nosotras seguimos estando de último. Y aunque hay proyectos que se ponen para las comunidades LGTBI, vos sabés que no podemos hablar de comunidad. No nos pueden poner a todas las personas en la misma bolsa. Y los recursos van para organizaciones LGTBI, pero cuando vemos las actividades, son actividades donde el beneficio está pensado para hombres gay o para mujeres trans, pero las mujeres lesbianas, ¿dónde están? En la participación, en el reconocimiento, en el trabajo, o proyectos específicos para mujeres lesbianas o para hombres trans. ¿Sí? Entonces, digamos, nuestro trabajo en Colectiva 69 es ese, es poder hacer la formación. Hemos tenido escuela de formación política con Fondo Lunaria, que nos ganamos un proyectico. Tuvimos una escuela de Wendo, que es defensa personal, pero pues la defensa personal de las lesbianas, de poder correr, cómo defenderse y poder tener una actitud de salvar la vida en un momento complejo. Pues el Wendo es, digamos, una combinación entre artes marciales, defensa personal y feminismo, es artes marciales para salvar la vida. Hemos hecho cineforos, hemos hecho también, pues participado
de las marchas de la diversidad sexual y de género. Ahora, lo que te decía al principio del programa, vamos a hacer un torneo relámpago de mujeres lesbianas. Ahí tenemos invitación para la gente de la Comuna 8, vamos a invitar a las chicas de la 9, algunas de la 10. Bueno, ahí vamos como, nos interesa mucho poder conversar con mujeres que viven en los barrios. También las compañeras que son de clase media, por supuesto, pero todas son bienvenidas. Estamos en esa. Listo, ya saben, las que nos vean y quieran unirse y hacer parte de este proyecto de la Colectiva 69, es sino que me digan, Chalon, pásame el contacto de Ismaria o contactan a Ismaria en sus redes para que digan, vea, yo quiero ser parte de ese movimiento, quiero ser parte de esa lucha, quiero ser parte del cambio y toda la persona que quiera aportar es bienvenida, porque realmente cada granito de arena uno cree que no, y puede sonar a cliché y y a frase de cajón, pero cada granito que uno aporte suma, todo eso suma, y cada persona que se quiera sumar a este tipo de movimientos, a este tipo de propuestas y de activismo y de revolución, suma, todo poco a poco va sumando, porque entre más somos mejores, como dicen por ahí, entre más personas es mejor. Y porque, como dicen por ahí, donde el pueblo se levantara en contra de sus gobiernos, en sus gobernantes, no habría pueblo que gobernar. Entonces, realmente el pueblo no se ha enterado o no sabe realmente del poder que tiene en sus manos. Pero poco a poco el pueblo ha ido despertando y abriendo esos ojos. Ismaira, cuéntanos también, cuéntanos sobre el partido Estamos Listas. También sé que formas parte de ellos. De Bueno, ellas, sí. perdón. Gracias, sí. Pues hoy nosotras somos un movimiento de ciudadanas que por firmas, que a través de firmas el Consejo Nacional Electoral pudimos lograr estar, digamos, avaladas para que pudiéramos participar en la elección tanto al Consejo de Medellín como a la JAL, Junta Administradora Local de la Comuna 90, el corregimiento de Santa Elena. Y ahí estamos pues en ese trabajo. La idea de ser un partido político, hoy el movimiento el 8 de marzo justo hizo un lanzamiento nacional diciendo que hay un interés, deseamos salir de Medellín y queremos hacer una ampliación nacional, es decir, vamos a crear una lista cerrada al Senado. Ahí es muy importante, mira, Salom y compañeros que nos están escuchando, porque el poder para poder. Sabemos que hay otros partidos políticos, por ejemplo, el polo que tiene el polo de rosa, que es una línea de la disidencia sexual y de género dentro del partido. El Partido Verde tiene un representante a la Cámara gay, abiertamente gay, ¿sí? Que es Mauricio Toro. Este movimiento Estamos Listas tuvo en las elecciones pasadas una candidata abiertamente lesbiana, que era yo. Dentro del movimiento, más o menos el 26% de las mujeres que lo integramos somos mujeres no heterosexuales. 26%. Y hoy, ¿qué le dice entonces el movimiento Estamos Listas a la ciudadanía, a los y las colombianas y colombianes? Este movimiento va a tener una lista donde el 20% serán personas lesbianas, bisexuales, trans, gays e intersexuales. Otro 20% mujeres afro, otro 20% mujeres que hacen parte de departamentos de Colombia que están en la periferia. ¿Qué significa eso? Cuando hablo que el poder es para poder, sin el hecho de que nosotras como mujeres lesbianas hagamos parte de un movimiento político, estamos poniendo una agenda y estamos sumando poder dentro del movimiento para que este movimiento político pueda tener al interior de sí representación de personas LGBT en esa lista al Senado. Y no será, se supone, pues poniendo al menos una persona en el Senado, obtendríamos personería jurídica, pero además ahí nos constituiríamos, ahí sí, como partido político. Y lo que nosotras buscamos es que en todos los niveles regionales, entonces en el municipal, cuando hayan elecciones, entonces, después de que pasa esto, después de que pasen las elecciones al Senado,
que posteriormente tengamos esa personería, podremos en los municipios de Colombia, en elecciones a la JAL, a los consejos, a las alcaldías, a las gobernaciones, a las asambleas, también a la presidencia, podemos entonces decir que estamos listas para tener un porcentaje importante de mujeres y hombres o personas LGTBI que puedan participar en esa lista, en esas listas de elección popular. Eso no existe en ningún partido de este país. Es correcto, sí. Es realmente muy interesante toda esa mezcla porque es verdad, no existe en este país y porque también la política ha sido un ramo muy excluyente, que hoy en día se está abriendo por lo mismo, porque las personas, es que la política no es solamente de hombres heteronormativos, y heteropatriarcados, sino que es para todos, el que quiera hacer política y el que quiera entrar, y porque, como tú dices, hay que estar de pronto un poco en el poder para poder hacer, para poder llevar a cabo ciertas actividades y proyectos. ¿Y quién más que mejor que uno tener allá precisamente a alguien que en pocas palabras, como se hace todo aquí en Colombia, le eche la manito a uno? Entonces, muy bacano ese proyecto y también los que se quieran sumar. ¿Y vos te imaginas que nosotras y nosotros estemos celebrando en las próximas elecciones la primera mujer trans en Colombia en el Senado? ¡Wow! O la primera mujer que, es decir, en el Senado, en estos lugares de elección popular, por supuesto que han habido personas LGTBI, pero es distinto cuando tú te vas a una campaña abiertamente lesbiana, abiertamente gay, en un movimiento que tiene esa apuesta y dentro de la agenda de ese movimiento están las disidencias sexuales, está la redistribución del poder, está la redistribución de los recursos para poder distribuirlo entre todas estas poblaciones, que son las mayorías sociales y las que son despojadas históricamente del poder y del capital. Esa es la apuesta, estamos listas ahora en el nivel nacional. Excelente, excelente. Qué rico todos esos proyectos y que ahí voy a estar, vea, dándoles el apoyo. Está. Voy a mirar un momentico aquí si las personas que están... momentico, a ver, voy a pasarte el link y la información de las personas que estén interesadas en hacer parte del movimiento. Hoy justo estamos en inscripciones. Entonces, si tienes como tú ahí... Ahí hay un chat, no te sale yo te voy a escribir por acá a ver si te sale. Sí, exacto. En el chat, en este chat te lo puedo poner. Pónmelo ahí, yo lo pongo. Eso. Listo. Espérame, yo lo pongo acá. También te lo puse en tu WhatsApp. Listo, y bueno, sí, ahí está. Para quienes estén interesadas en ser parte del movimiento, es muy fácil. Pues ahora estamos sin inscripciones. Luego el 5 de abril hay una convención nacional que pues será virtual y será presencial para que conozcan ahí como la propuesta, y luego vendrá la apertura de inscripción les diremos en su momento. Ahí está también en la página de Estamos Listas, está como los requisitos, como empezará entonces el proceso de precandidatización, luego habrá una votación, cada persona que hagamos parte del movimiento podemos votar hasta por 3 personas, y quien tenga mayoría de votos es quien va a encabezar la lista, va a ser lista cerrada. Si al revisar esa votación los primeros lugares que no quedan personas o regiones históricamente olvidadas y que no han participado, pues se plantearía un mecanismo para que en efecto gente y también quien representa no solamente poblaciones sino también estos lugares subrepresentados en Colombia, que no nos queden ahí. La idea es que puedan enfilar las primeras renglones de esa lista cerrada. Excelente, excelente, Ismaria, qué rico saber todos estos proyectos. Bueno, Ismaria, sé que tienes un compromiso ahora, entonces cuéntanos un poco
¿Qué es lo que viene para Colectiva 69? ¿Qué viene para Estamos Listas? ¿Qué viene para Ismail a nivel personal? ¿Cuáles son esos proyectos a futuro? ¿Cuál es esa misión de Ismaria y de las labores que apoyas y en las que haces? Pues para mí ahora es, pues ojalá y en la aspiración de que el movimiento Estamos Listas, pues pueda ganar una curul al menos una curul en el Senado de la República y ser un partido político. Y para el caso, pero pues yo voy a ponerle mucho énfasis al trabajo de la colectiva 69 porque digamos que a mí me interesa mucho el poder trabajar con la gente, relacionarme con las personas. Y me gusta mucho desde la colectiva 69 lo que queremos hacer es poder acercarnos a más mujeres lesbianas de otros barrios, de los corregimientos, conversar con ellas, hablar con ellas, empezar procesos de formación, con ellas más el activismo, la movilización y hacernos visibles, porque las mujeres lesbianas estamos invisibles incluso en los problemas e incluso en las violencias que tenemos contra nosotras, las violencias políticas, pero las violencias también materiales, las violencias simbólicas de la cotidianidad. Entonces, me interesa mucho como eso. Desde la colectiva 69, el trabajo barrial y comunitario, el trabajo con las compañeras, con las lesbianas, salir más a la calle, hacernos más visibles y pues potenciar esas posibilidades, esas capacidades que tienen muchas lesbianas que son muy tesas y ponerlas también a que mucha gente las conozca y poder compartir y conversar y conocer de ellas, aprender de ellas. Claro que sí, Ismaria, así va a ser. Créeme que cuentas con todo mi apoyo incondicional en lo que necesites. Yo siempre estoy en favor de todo esto, donde podamos alzar la voz y dejar de ser los oprimidos y los silenciados y los callados, porque digamos que por muchos años me tocó vivir bajo el lado oscuro, o el lado oscuro no, digamos, me tocó vivir resguardado bajo la noche donde solamente para poder expresar mis sentimientos, poder tener una pareja, me tenía que esperar hasta las tipo 8, 10, 11 de la noche para poder salir, para poder compartir con una pareja, con mis amigos. Siempre fuimos denigrados a la noche. Por eso yo siempre he dicho que la luna ha sido nuestra fiel confidente y compañera, porque ella ha visto todo nuestro trasegar y evolución año tras año y día tras día. Entonces, todo el apoyo mío incondicional. Chicos, ya saben, eso, chiques, chicos, todos, no es un partido solamente para que sientan que de pronto están excluidos, no. Es para todo el mundo, todo el que quiera aportar, todo el que quiera apoyar es bienvenido. Ahí les dejo el link para los que deseen formar parte de este proyecto que está haciendo Ismaria. Y nada, Ismaria, simplemente me gustaría que antes de que nos despidamos, ¿qué mensaje le dejarías a las personas en general? ¿Qué mensaje te gustaría dejarles que de pronto creas que es oportuno para este momento? Bueno, recordando una de las autoras que me gusta mucho, que tiene un texto que se llama De la cama a la calle. En ese asunto de poder hacer visibles a las mujeres lesbianas, es como decirle a las compañeras, ser lesbianas y a los compañeros. Ser lesbiana no significa solamente que nos guste y amemos a otras mujeres. Porque, y aunque hagamos la revolución en la cama con nuestra sexualidad, pues vamos a la calle. Y a la calle significa visibilizarnos, visibilizar los problemas que tenemos, visibilizar también los talentos, lo talentosa que somos, ir a la calle, ir a la movilización, y creo que no solamente es el momento de las mujeres, es el momento de las mujeres lesbianas, que podamos tener y hacer un llamado a esa vocación de poder que muchas tenemos, que nos autoricemos, mucha gente toma ese nombre, esa palabra de autorizarse, que nos propulsemos para tomar el poder, para ser parte de esos lugares de poder en los que no hemos estado, que nos hagamos elegir, y no solamente en asuntos que tenga que ver con el Senado, la Cámara, también en juntas de acción comunal, que nos organicemos, que nos agrupemos, que hagamos actividades, que nos juntemos también entre todas nosotras, porque las actividades y las conversaciones de índole popular entre nosotras es lo más fuerte y potente que podemos tener como mujeres lesbianas. Entonces,
que vamos a la calle, que nos movilicemos en función también, no solamente de encontrarnos, también hay por la redistribución de esos recursos, por el reconocimiento y por políticas de reconocimiento que necesitamos para que nosotras como lesbianas tengamos mejores condiciones de vida. Que además es una lucha no solamente por las mujeres lesbianas, pues mira, si hay recursos para la política pública integra a todas las poblaciones disidentes en la sexualidad y en el género. Claro que sí, María, muchísimas gracias por sacar este ratico, por sacar este tiempo, súper enriquecedora, la verdad. Esta conversación me pareció que realmente aprendí mucho, conocí mucho más de tu trabajo y por acá están diciendo, me uno a las 69, 100% cierto. Entonces, nada, muchísimas gracias por el tiempo, por el ratico, la pasé delicioso y nos seguimos viendo en el camino. Espero que te vaya muy bien, que tengas una excelente noche y que descanses. Gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Listo, chiques, gracias a todas, todos por estar acá, por haber compartido este espacio. Realmente se adelantó un poco la transmisión por lo mismo, porque ella tenía un compromiso bastante importante que no podía aplazar y tampoco quería yo aplazar pues la transmisión porque era muy importante poder tenerla a ella y visibilizar todas estas realidades que hoy en día se están viviendo. Tenemos que unirnos todos en general, empezar a dejar de lado esa endodiscriminación de que solamente nos importe nosotros mismos, no, tenemos que empezar a unirnos a las mujeres, a la comunidad gay, a la comunidad bisexual, a la comunidad transexual, a la comunidad intersexual, a los queer, o sea, hay que empezar a aceptar el cambio y hay que empezar a aceptar que las personas y los seres podemos ser diferentes, amar, querer, soñar, vivir diferente, porque no todos somos iguales. Hay que aprender a aceptar a todos por igual. Listo, así como Dios nos ama a todos por igual, independientemente de sus creencias, sus religiones. Yo no creo que Dios odie o rechace a alguien por ser diferente. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, a Génesis, a Arley, a Octavio, a Dieguito, bueno, a Mercy, a muchas personas que estuvieron aquí con nosotros, a Gilberto, a Kim. Gracias por estar ahí pendientes, por haber estado aquí en este conversatorio. Por acá nos pone Arley, lamentablemente, gracias por todo, niño, pone Octavio López Gutiérrez. Gracias, Salón pone Arley, de nada, con muchísimo gusto. Lamentablemente exigimos igualdad y somos los que más discriminamos. Es triste y es la realidad, pero poco a poco yo pienso que vamos cambiando ese concepto. Siempre va a existir la discriminación, tristemente, en muchos aspectos, pero mientras siempre hayan personas que quieran un cambio positivo y formar parte de ese cambio positivo, debemos continuar y luchar entre todos juntos. Chicos, no siendo más, una feliz noche. Génesis dice, gracias Shalom, estuvo muy bonito el tema. Así es, mi amigo, respeto a cada género. Besos, abrazos, Dios los bendiga, los quiero mucho. Y pendientes de mis redes, el lunes vamos a tener un tema súper chévere. Y nada, besos, abrazos, Dios los bendiga, los proteja, los quiero mucho.